Bien. ¿Vos lo compartís? Bueno, estamos ya en condiciones, ¿verdad, hermanos? Bien, gracias. Bueno, antes que nada, Shabbat Shalom para todos. Y como les decía, fuera de transmisión, vamos a estar compartiendo en este día un estudio del capítulo 16 de Shemot, de Éxodo. Estamos comenzando. Vamos alternando, como les decía, un capítulo de los textos del Nuevo Pacto, un capítulo del Tanaj. En este caso ya le toca el turno a el estudio de Shemot, de Éxodo. Antes de estudiar Mateo capítulo 4 estuvimos estudiando Éxodo 15 o Shemot 15. Ahora vamos a estudiar el capítulo 16 y vamos a dar comienzo entonces al estudio. Y hoy día vamos a ver este estudio que se llama Puestos a Prueba. Este estudio va a tener varias partes. Son básicamente 4 versos, aunque hoy día vamos a estar viendo solamente un análisis corto del primer verso, ¿verdad? Bien, entonces dice este capítulo 16 de Shemot, en los versos 1 al 4, lo siguiente. Dice el verso 1: a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los Bené Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Sinaí en realidad quiere decir también así, desierto de Sin, Sinaí. Eso es lo que significa la palabra Sinaí, desierto de Sin. Bien, Sin es un dios, ¿no es cierto?, lunar, que tuvimos oportunidad de estudiar profundamente. Así que esa zona es una zona dedicada a estas deidades, ¿no?, lunares. La palabra desierto usada aquí no es muy precisa, ¿sí? La palabra hebrea para desierto es midbar. Para este caso, en estos versículos la palabra es midbar, que significa más bien una estepa, ¿sí? No se olviden dos cosas. Primero, que esta es la zona a donde está trayendo Moshe, después de haber salido de Egipto al pueblo, donde él traía a pastar los ganados, las ovejas de su suegro Yetro. Entonces no es un desierto absoluto, hay un pastizal seco, pero eso se llama estepa, ¿verdad? Y por otro lado, también Israel viene con una gran cantidad de ganado y también algo tienen que comer los animales también, entonces se los lleva por zonas donde haya pastizales. Actualmente esas zonas son piedra y tierra, sequísimo, pero asumimos que en esta época, ya que se le llama estepa y que los ganados pastaban en esta zona, asumimos que ha habido un cambio muy grande en cuanto a la vegetación de la zona. De todos modos, queda aclarado que no es un desierto absoluto, sino que se llama estepa, midbar. Bien, dice el verso 2: entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Y les decían los Bené Israel, los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comemos pan a saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Yahvé dijo a Moshe: he aquí yo hago llover pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe si anda en mi Torah, en mi ley, o no. Bien, este estudio va a contemplar estos 4 versos, y hoy día nos vamos a remitir solamente al primer verso. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los Bené Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí.
Cuando estuvimos estudiando el capítulo 15 de Shemot, de Éxodo, lo último que vimos fue en un estudio, estuvimos viendo una posible localización de ese lugar, Elim, donde había, ¿se acuerdan? 12 fuentes de agua y 70 palmeras, con lo que eso significa. Entonces ahí se nos quedó el estudio, y ahora estamos viendo esta parte que salen de Elim y van hacia Sinaí. Bien, pero para poder hacer este estudio, vamos a hacer un pequeño, en esta primera parte del estudio, vamos a hacer un análisis de cartografía escritural. ¿Qué es la cartografía? El estudio de los mapas, ¿sí? Vamos a ver, porque hay algo particular que siempre llevamos en los estudios de orientar los mapas hacia el este en vez de hacia el norte. Y entonces hoy día vamos a ver un poquito el significado que puede tener eso dentro del mensaje de la Escritura. Pero además nos va a servir este estudio usando algunos mapitas para recapitular un poquito lo que habíamos dejado en el capítulo 15, ¿verdad? Bien, entonces tradicionalmente se usa en la cartografía es la elaboración de mapas, ¿sí? La convención de situar los mapas con el punto norte hacia arriba. Eso creo que todos lo hemos visto, lo hemos estudiado, te piden en mapas en la escuela para estudiar y siempre el norte está arriba, el sur está abajo, ¿no es cierto? Bueno, y así como tenemos la orientación. Si agarramos una brújula, la brújula nos pone la N norte siempre con la flechita cuando va a ir para arriba, así que ponerse hacia allá, bueno, y te da la flechita. Siempre el norte arriba. Pero eso es un acuerdo que se ha hecho entre los cartógrafos recientemente, o por lo menos en los últimos siglos. Anteriormente no era tampoco, había un acuerdo. Vos encontrás mapas antiguos donde el sur está arriba, encontrás mapas antiguos donde el este está arriba. No vi en los que estuve viendo del oeste. Norte, sur, oeste, arriba. Según la fuente, según la zona, según la religión, según el pueblo de que se trate. Bien, entonces habitualmente vemos así, como esta rosa de los vientos que se ve acá, el norte arriba, ¿verdad? Bien, pero como decimos, no siempre fue así en cartografía. La palabra española, para ilustrar esto, oriente, ¿no es cierto?, ¿qué es el oriente? El este, allá de donde sale el sol, está relacionada al concepto de orientarse, o sea, de hallar el rumbo, ¿no es cierto? Cuando uno quiere el rumbo, ¿para dónde va? Para adelante, ¿no es cierto? Entonces dice, para allá está me oriento y encuentro el oriente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que dice Bereshit, Génesis, el capítulo 2, verso 8. Y plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Se dan cuenta cómo él mismo, y uno dice, pero al oriente de qué? ¿Al este de qué? Es difícil, ¿no es cierto?, de determinar, porque si, bueno, lo puso al oriente. Bueno, de la zona que había hecho, ¿no es cierto?, al oriente pone el jardín. No sé por qué lo menciona, y siempre todo punto cardinal en realidad nosotros lo entendemos como relativo. Al norte de algo o al sur de algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Argentina estamos al sur de Centroamérica, pero al norte del Polo Sur. Bueno, entonces podríamos relativizar según donde nos encontremos el concepto. Bien, es un acuerdo de la cartografía. Pero como decimos, no siempre ha sido así. Este es un mapa símil que se ha reconstruido de un mapa romano del siglo I. Y yo les invito a que tomen atención que, por ejemplo, Asia se encuentra en la parte de arriba, Europa se encuentra a la izquierda y África se encuentra a la derecha. ¿Se dan cuenta? O sea que esta es una prueba de que en esa época los mapas quizás se orientaban de otra forma. Bien, en la historia de la cartografía los pueblos orientaban sus mapas hacia lo que consideraban ellos importante. Por ejemplo, si los reyes vivían en una zona, los mapas se orientaban hacia donde estaba el rey, por decir así. En China los mapas se orientaban hacia el norte porque los emperadores chinos vivían en la zona norte de China. Pero vamos a ver por qué
hay mapas orientados hacia el este. En la cartografía judía y también después en la cartografía cristiana de la antigüedad, se orientaban los mapas hacia el este. Quizás por esto que vimos este verso, ¿no es cierto?, de Bereshit capítulo 2, que dice que el huerto del Edén estaba al oriente, al este. Inclusive fíjense lo que dice un estudioso muy famoso porque ha hecho videos y estudios importantes sobre cartografía para la BBC, se llama Jerry Broughton. Dice, él afirma esto, no pude encontrar la fuente donde lo saca, pero es una fuente importante. Dice, cuando Colón describe el mundo, tenía como referencia al este en el tope, arriba. Aún Colón, fíjense. ¿Ah? No pensaba en un mapa con el norte arriba, sino un mapa con el este arriba. ¿Sí? Bien, y este hombre es un experto en historia y cartografía. Bien, acá tenemos otro mapita, un mapa, dice Mapamundi del Beato de Liébana, del año 776. Si ustedes prestan atención a este mapa, a este gráfico, fíjense, arriba dice Oriens, ¿sí? Y abajo dice Occident. A la izquierda dice Septentrio y a la derecha dice Meridio, ¿sí? Esta palabra Oriens o Oriente significa naciente, también está relacionado con el lugar de donde sale el sol. Y Occident significa donde muere el sol, ¿sí? ¿Vieron cuando se muere alguien que se dice el occiso? Ese es el que murió, el que decayó, el que dejó de ser, está en Occidente, que es donde se pone el sol. Fíjense, hay muchas palabras relacionadas a los puntos cardinales, pero particularmente este mapa, fíjense, tiene la misma estructura que vimos en el anterior, o sea, en esta zona se encuentra Europa, esta zona es África, mientras que la de arriba es Asia. ¿Y saben ese dibujito chiquito que se ve arriba en el tope del mapa? ¿Saben lo que es? Son Adán y Eva, el jardín del Edén. O sea que orientan el mapa hacia el jardín del Edén al oriente. Había un criterio, ¿no es cierto?, relacionado con la escritura de orientar los mapas hacia el oriente, donde está el jardín del Edén. Bien, en la palabra hebrea para oriente, oeste, es Kedem, que significa el frente, y Kidma, que es el femenino de Kedem, significa la parte delantera. ¿Se dan cuenta? O sea que desde el mismo lenguaje se transmite con los puntos cardinales un concepto de que el este esté arriba en los mapas, en las representaciones. Si salimos de la Tierra al espacio, ya no importa lo que está arriba abajo, porque todo en el espacio no hay una noción de eso. Pero dentro de la Tierra, por influencia de la escritura, se usaban mucho los mapas orientados hacia el este. Y vamos a ver a lo largo del estudio que como que termina, esto parecería una especie de simbología medieval, pero vamos a ver que aún escrituralmente se refleja una simbología con el hecho de que el este esté arriba. Queriendo decir esto, ¿por qué entramos en este detalle hoy día? Primero, para que estamos avanzando un poquito más sobre un tema que hemos tratado antes, que es el de la cartografía orientada al este, o yo le llamaría cartografía orientada, y también porque vamos a ir viendo que hay un significado escritural también para esto. Bien, por su parte, fíjense, los términos hebreos para norte es Safón, que significa oscuro. Sur es la palabra Negev, que significa estar estacionado. Acuérdense de esa profecía que tenemos, que dice que los exiliados de Jerusalén poseerán el Negev, ¿sí? Que habitan en Sefarat poseerán el Negev, estarán estacionados. Es como que hay toda una relación, ¿sí? Y fíjense, para oeste es la palabra Yam, que significa mar, ¿sí? Entonces, si nos ubicamos en la tierra de Israel, lo que está al oeste es el mar Mediterráneo, entonces se identifica con el mar.
Pero además dice que cuando vengan los dispersos de las naciones, vendrán del mar. Y se va hilando toda una serie de significados impresionantes, porque el mar representa en la Escritura las naciones. Y dice, vendrán de occidente los que vengan de las naciones. O sea, hay toda una simbología escritural asociada a los puntos cardinales. Todo esto para decir que vamos a orientar los mapas al este en el estudio, porque lo venimos haciendo siempre así, nada más. Pero es para que los que no lo saben se vayan ambientando al tema. Bien, ahora, fíjense que hay muchos mapas antiguos, como decimos, relacionados a la tradición hebrea, y esos mapas se llaman ONT, donde el este se ubica en la parte superior. ¿Por qué ONT? Y porque se representa al mundo como una gran circunferencia, y dentro de esa circunferencia se pone, ¿no es cierto?, una T. Y esa T divide al este, arriba Asia, y la identifica, fíjense ustedes, con Sem. Este mapa es del siglo XV. Este es una insignia que se ponía en el costado del escrito que va a hablar del tratado de mapas, y entonces ya decían, miren, este es la guía que tenemos para los mapas. Bueno, fíjense, el Mediterráneo, en la parte vertical de la T, a la izquierda Europa, y fíjense, Jafet, ¿sí? Y África, Cam. ¿Se dan cuenta? El criterio relacionado a la escritura que tienen mapas de la antigüedad. Van a encontrar, ya les digo, si encuentran mapas chinos orientados al norte, mapas árabes orientados hacia el sur, bueno, según de la proveniencia. Pero mayormente los mapas escriturales traen este concepto de colocar arriba, ¿no es cierto?, lo que sería aquel lugar del oriente donde está el Gan Eden, el jardín del Edén. Bien, entonces nosotros ahora vamos a hacer un trabajo de reorientarnos hacia el este. Entonces para ello hemos tomado este mapa donde vemos Oriente Medio y África, ¿verdad? Todo este mapa todos lo conocemos. Uno lo ve así y dice, ah, sí, África, ¿no es cierto? Pero si te lo cambian de posición ya no lo conoce tan fácil. Entonces vamos a hacer una reorientación del mapa, lo vamos a ir girando, ¿verdad? De modo tal que nos quede nuevamente, ya finalmente situado, cómo veríamos el mapa si lo orientamos al este. Si ustedes lo ven así, ya no me es tan familiar la geografía. Me sorprende con un mapa así, ¿qué es eso? No entiendo. Bueno, es lo mismo que estábamos viendo antes, sino que ahora lo estamos mirando hacia el este. Una curiosidad. Sin embargo, que contiene un mensaje, y eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces vamos a acercarnos a la zona que nos interesa y de la cual vamos a estar estudiando un poquito. Y acá ya vemos, ahí vemos la zona de esa llamada península del Sinaí, se ve Egipto y se ve Eretz Israel, ¿sí? ¿Ven? Eso es la zona de Israel, ¿sí? En donde, digamos, el mar Mediterráneo hace su tope. Y entonces, si ustedes ven, vemos para allá una saliente de aguas hacia la izquierda, ¿no es cierto?, hacia la derecha, y otros mares o cuerpos de agua hacia la izquierda, y eso es la famosa T antigua en los mapas, ¿sí? Bien, entonces vamos a, acercándonos más, vamos a, entonces ya con este concepto aclarado de por qué tenemos el mapa hacia el este, vamos a comenzar a analizar un poquito este tema del verso que estamos estudiando. Entonces dice, a los 15 días del segundo mes, es lo que estábamos viendo. Entonces lo primero que vemos es que la Escritura nos sitúa en el tiempo. Lo primero que hace la Escritura nos sitúa en el tiempo. Y dice, Israel partió de Egipto en el día de Pesaj, ¿sí? A los 15 días del segundo mes, ¿no es cierto?, es donde estamos hablando. Pero habían partido ellos de Israel a los 15 días del primer mes. O sea que esto que está sucediendo pasó un mes después de que habían salido de Egipto, ¿sí? Después de las plagas, después de la muerte de los primogénitos, viene el día 15 del primer mes, el 15 de Aviv, y salen.
Entonces ya en este capítulo 16, en el primer verso, nos sitúa un mes después de eso que estamos viendo. Entonces, salió Israel, como vemos en la parte inferior del mapa, de Goshen en Egipto a los 15 días del primer mes, del mes de Aviv. Luego de la salida, dice la escritura en Bemidbar, números 33:5, acamparon por primera vez en Sucot. Como ustedes lo ven ahí, fíjense dónde estaría aproximadamente Sucot. Y posiblemente sea en Sucot donde celebraron las primicias a los 3 días de haber salido. ¿Se acuerdan que el mensaje del Eterno a través de Moshe para el faraón es: deja ir a mi pueblo, camino de 3 días al desierto para que me celebre fiesta? Tomando en cuenta que la salida de Egipto se produjo en un cuarto día de la semana, en un en un quinto día de la semana. Los corderos murieron en el cuarto día de la semana. Igual que Yeshua murió en un cuarto día de la semana, entregó su vida, ¿sí? Y al día siguiente, que ya era jueves, por decirlo así, para que se entienda, fue un miércoles que entregó la vida a Yeshua. Y el día jueves ya era el primer día, ¿no es cierto?, que era un día de festividad, el día de Pesaj. Yeshua murió el día 14 del primer mes, igual que había que sacrificar al cordero a los 14 días del primer mes. Y el día 15 Israel salió de Egipto. El día 15 Yeshua ya estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días estuvo Yeshua en el sepulcro? Completos, 3 días y 3 noches. Eso nos deja que al finalizar el Shabbat, Yeshua resucitó. Y apareció, y las personas lo vieron, el día domingo, el primer día de la semana. Y le dice Yeshua a Miriam: no me toques, pues aún no he subido al Padre. Él tenía que subir al Padre porque ese día es el día de la fiesta de las primicias. Y este día de la fiesta de las primicias cae en el día 17 de Aviv, siempre que el Pesaj haya sido el jueves, el día 15. Y eso no siempre se da en la salida de Egipto, se da en la época que Yeshua entregó la vida. No todos los años se da, va variando. Pero en estos 2 momentos, son 2 momentos puntos proféticos importantísimos, y Yeshua resucita al final del día 16 y el día 17 se va a presentar como primicia ante el Padre. Y Israel, habiendo salido también un día 15, jueves de Egipto, ya para el día domingo, a los 3 días de camino, estaba celebrando la fiesta que el Eterno les había dicho: déjalos ir camino de 3 días al desierto para que me celebren festividad. ¿Sí? Coincide exactamente la salida de Egipto con la forma en que Yeshua coincidió en la semana que entregara su vida y resucitase. ¿Sí? Bien, entonces ahí es la primera detención. Bien, luego de Sucot, ¿verdad? Ahí de ese lugar a los 3 días, la siguiente detención fue en Etam, según Shemot, Éxodo 13:20. Fíjense dónde está Etam. Está a la otra punta, al extremo del desierto, dice la Escritura. Bien, ahí vemos ese lugar llamado Etam. Y fíjense que ese camino es el camino que hizo 40 años antes Moshe huyendo de Egipto. ¿Por qué? Porque él se iba a ir hasta el extremo del Golfo de Agaba y de ahí viró hacia el sur, hacia la zona donde estaba Yetro, su suegro. Y posteriormente con las ovejitas fue más al sur hasta el monte Oreb, que está más o menos ahí donde les estoy señalando con el puntero. Ya vamos a llegar con las flechas en el mapa para que se vea. Ahora bien, él va conduciendo al pueblo
hacia esa punta del Golfo de Agaba para después virar al sur e ir a la zona, porque la instrucción había sido: trae a mi pueblo a este monte donde estás. Ahí cuando se le aparece en la zarza. Pero el Eterno le da una instrucción sorpresiva a Moshe, cuando estaba con todo el pueblo en ese lugar, y le dice: vuélvete, ¿no es cierto?, hacia Pi Hahirot, al borde del mar de los juncos, o Yam Suf, que es el Mar Rojo. Este es el Mar Rojo, si ustedes quieren saber. Ese es el Golfo de Agaba, ese es el Mar Rojo. Muchos dicen que es este, pero es incorrecto. Este es el Mar Rojo. Bien, ahora bien, giraron, en vez de seguir hacia el este, giraron hacia el sur antes de cruzar el mar. Con lo cual, el faraón dijo: se equivocaron, ahora los tengo encerrados frente al mar. Porque si ellos hubieran seguido directo desde Tam hacia el este, hacia arriba, el faraón no los hubiera tenido encerrados, hubiesen seguido. En cambio, el Eterno hizo a propósito que viraran hacia este lugar donde quedaron encerrados frente al mar. Y el faraón venía con su caballería detrás. Bien, todo esto que estamos viendo es para recapitular lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Luego de cruzar el Mar Rojo, pasaron por Mara, que es un lugar de aguas amargas, según Shemot Éxodo 15:23, y sí, desde ahí se dirigieron hacia Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras, que eso es lo que estuvimos viendo en el estudio de Shemot anterior, en Éxodo 15, verso 27. Lo que queda después de eso, lo estamos viendo ahora. Habiendo salido Israel de Egipto a los 15 días del primer mes, los hallamos un mes después, a los 15 días del segundo mes, partiendo de Elim hacia Sinaí. Y en la parte de Sinaí le vemos es ese último tramo. Ahí donde está marcado Horeb, que dice entre paréntesis Sinaí, ahí está el monte Horeb. Hoy en día está igual que en esa época, porque es una zona de la que está prohibido acceder por el gobierno de Arabia Saudita. Ahí no podés entrar. Han entrado algunos arqueólogos, como, recuérdame el nombre, ¿cómo? Ron Wyatt, famoso. Logró entrar ahí, por supuesto, sacó fotos, hay pruebas debajo del mar. Hay carros egipcios hundidos, llenos de coral. Hay 2 columnas en cada costado del mar que hizo colocar Salomón. Están las columnas ahí. Este hombre se sacó una foto. Por supuesto, después lo arrestó el ejército de Arabia Saudita y estuvo preso varios meses hasta que lograron volver a Occidente, Ron Wyatt, y ha dejado un documento precioso y pruebas concretas de que ahí se produjo el cruce del Mar Rojo y dónde está ubicado el monte Horeb. Bien, entonces todo esto, fíjense, todo este trayecto desde que se sale en Goshen hasta ahí a Elim y siguen adelante, se produjo en un mes. Y estamos hablando de aproximadamente 450 a 470 kilómetros que transcurrió, que se trasladó todo el pueblo de Israel, que dicen que son más o menos 3 millones de personas, caminando por el desierto hasta ese lugar. Aproximadamente un mes para todo ese trayecto hasta acá. ¿Bien? Esto nos va ubicando geográficamente en el texto, e históricamente también. Ahora bien, fíjense una cosa, y acá viene el contenido del mapa. Aparece un elemento acá en el mapa, fíjense, Elim, ¿verdad? Perdón, Sinaí, el monte Sinaí, a donde tienen que ir. Y geográficamente hablando, está a la misma altura que más allá está Jerusalén, que es, digamos así, la ciudad del gran rey. Entonces, sinceramente, no era ese el propósito del mensaje, lo descubrí mientras lo hacía. Digo, esto me llama la atención. Fíjense,
con un mapa orientado hacia el este, nosotros vemos que el pueblo es liberado y va siendo llevado, en términos cartográficos orientados, hacia arriba. Y va ascendiendo, y va ascendiendo, y va ascendiendo, hasta el lugar donde va a recibir los mandamientos, y recién desde ahí va a poder ser llevado a la tierra que se le ha prometido. ¿Verdad? Es como que cartográficamente también vemos que un mensaje, son sacados de allá abajo y llevados hacia arriba, hacia el este. Pero no van a ser introducidos en la tierra hasta que alcancen una cierta altura. Entonces me llamó la atención más el mensaje de los mapas orientados hacia el este. Por eso insistimos un poquito con este tema. Ahora, fíjense, este verso que estamos viendo dice que a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Bien, entre Elim y Sinaí. Sí, ahí tenemos Sinaí, el monte, ¿verdad? Eso es la estepa o desierto de Sim. Bien, fíjense lo que dice Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 4. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí, dice el Eterno. Pero yo digo, cuando leí este verso, digo, ¿cómo en alas de águila? Porque salieron caminando. Salimos caminando, por decir, integrarnos al pueblo. Salimos caminando de Egipto. ¿Cómo que nos trajo en alas de águila, Padre, con todo respeto? Porque no se me han gastado los zapatos, pero la verdad es que me trajo caminando. ¿Qué quiere decir? Os levanté sobre alas de águila y os he traído hasta mí. Bueno, básicamente podríamos decir que ese recorrido de 500 kilómetros en un mes, caminando para un pueblo tan numeroso, fue un viaje realmente rápido. Realmente llegaron rápido. Entonces, alas de águila significa los traje muy rápido desde hasta acá para hacer lo que son este pueblo tan grande. Pero también dice, os levanté. Y hablábamos durante la yeshiva de que este tiempo de las 10 plagas que ocurrieron sobre Egipto, decíamos, fue una oportunidad para los egipcios, para que se convirtieran, para que dejaran sus dioses y vinieran al único y verdadero Elohim. Pero también nos decía José, pero también fue una oportunidad para el pueblo, para que dejara su mente de esclavos y se animaran a salir a la libertad. ¿Saben cuál es la historia de las liberaciones, de las prohibiciones de la esclavitud en el mundo? Bueno, es muy positiva, aunque hoy en día, datos recientes, hay aproximadamente 36 millones de esclavos en el mundo. Impresionante. El chocolate que comemos viene generalmente, y la tecnología de los celulares viene generalmente producida en sus materias primas de zonas donde se mantiene a gente esclavizada para que produzca eso y sea más barato. Por darles 2 ejemplos nada más, el chocolate y los celulares. Por los componentes que llevan, se extraen de minas, los componentes básicos de los que se hacen los circuitos. Zonas donde se mantiene a gente en estado de esclavitud. 36 millones al día de hoy. Así que cuando usemos el celular, no nos sintamos tan agrandados y pensemos, quizá esto fue producido con alguien que ha sufrido mucho, ¿no? Pensemos. Ahora bien, este mundo y sus cosas no es tan bonito como parece. Ahora bien, la normalidad de las liberaciones de la esclavitud es que los esclavos, decían la ley, ya no son esclavos, pueden irse. ¿Y saben lo que hacían los esclavos? Se volvían a las plantaciones de donde habían sacado, donde habían salido, porque o morían en masa, porque ya no tenían ninguna forma de
que fueran atendidos en su salud, nada, y se volvían muchos a la esclavitud, a la condición de esclavitud, se volvían a sus amos. Entonces, Israel fue sacado a través de esto que comentaba José muy acertadamente, de esa mente de esclavitud, viendo tremendos prodigios y milagros, fue elevado en un sentido muy literal. Fue elevado de su condición de esclavo a una condición de libertad. Y esto se refleja un poco en la cartografía, lo quería traer como un mensaje. Israel fue sacado, fue elevado, dice, sobre alas de águilas. ¿Sí? Y tenemos el mismo término aquel de revolotear que encontramos, y el espíritu de Elohim revoloteaba o se agitaba sobre las aguas. Allá en Bereshit, en Génesis 1, 2, ¿verdad? Es el mismo concepto de las alas que revolotean. Es el mismo concepto de las alas que revolotean sobre Yeshua con forma de paloma y dicen, este es mi hijo amado. Ese movimiento que mueve a que salgan. Pero no solo los mueve, sino que dice, los levanta y los trae a mí. ¿Sí? Para salir de Egipto, mis hermanos, para salir de la vida anterior que teníamos, se requiere que seamos levantados, que dejemos de ver las cosas como las veíamos y que empecemos a mirar hacia arriba como una meta muy deseable. Bien, y dice, por ejemplo, otro pasaje, fíjense en Shemot 19, verso 4. Bueno, esto lo acabamos de leer, pero fíjense lo que dice también, hablando de lo que se llama el arrebatamiento. Y ahí tenemos un concepto y una teología muy reciente, mis hermanos, muy reciente dentro del cristianismo. Yo les diría del siglo XIX, o sea que antes del siglo XIX esta teología no se conocía, y era del arrebatamiento. Pero fíjense cómo usa el Eterno simbología al decir, los levanté sobre alas de águila. No es que los trajo volando, sino que los elevó espiritualmente para que estuvieran en condiciones de dejar la esclavitud. Y dice en 1 Tesalonicenses 4:17, después nosotros, hablando del tiempo final, Shaul, Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor. Bueno, esto se ha transformado todo uno que salen todos volando y se van al cielo, que es la teología del arrebatamiento, ¿verdad? Pero hay todo un mensaje simbólico en esto. Y es que se requiere que el pueblo sea elevado de su condición de esclavitud a una condición de pueblo libre, para ser libertado de su opresión. Bien, fíjense lo que dice también 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? A la venida del Señor. Entonces todo esto se ha confundido con una especie de que nos levantan de los fundillos del pantalón o del cuello de la camisa y nos vamos al cielo. No, mis hermanos. Sepamos leer el mensaje que hay detrás de esto. Se requiere del pueblo una elevación espiritual, un cambio de mentalidad. Se requiere que dejemos de pensar que necesito de esto que por misericordia el Eterno me ha provisto para llegar a hacer algo. No miremos la bendición, miremos a aquel que la entregó. Dejemos de tener la mente apegada a las cosas que hasta ayer eran nuestra seguridad. Y yo les digo esto porque hablábamos ahora en la yeshiva, que cuando llegue el tiempo de que seamos llevados, esa es la promesa, va a haber quienes piensen en quedarse. Porque decíamos, ¿por qué tiene que haber juicio y sufrimiento en torno a la partida? Porque si no lo hay, el pueblo se queda. Y nos aportaba a Tuel lo siguiente, decía, cuando Israel
le fue permitido volver de Babilonia, perdón, Judá le fue permitido volver de Babilonia. Dicen los estudiosos estadistas que solo un 5% volvió, los demás se quedaron. Entonces el Eterno ha dicho, no, yo los voy a llevar. Entonces tendrá que ser a través de juicios. Pero esos juicios tienen un propósito, que la confianza en nosotros se vea puesta a prueba. Vamos a ser puestos a prueba. Esto es el inicio de este mensaje que lo estábamos diciendo, puestos a prueba. Y se requiere que seamos elevados espiritualmente para ser libres. Ahora bien, fíjense lo que dice Jeremías 31 en el verso 17. Hay esperanza de un porvenir, dice Yahvé. Los hijos volverán a su propia tierra. Y el verso 18 dice, oí atentamente el lamento de Efraín. Me azotaste, fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme, dice Efraín, y seré convertido, porque tú eres Yahvé, mi Elohim. Entonces, se requiere, hermanos, para estar preparados, que pidamos al Eterno que convierta nuestros corazones, que saque de nosotros la mente de esclavitud que hemos tenido hasta ahora. No, porque yo tengo este pecado y yo no lo puedo superar. Saquémonos esa mente de esclavitud que hemos tenido hasta ahora, porque es la condición, conviérteme y seré convertido. Necesitamos ser elevados de la condición caída y aceptada que tenemos de estar caído a una condición de superación a través del Eterno, nuestro Padre. Y ese es el mensaje que tenemos también en la cartografía. Hacia arriba, muchachos, hacia arriba, porque es más cómodo quedarse abajo, pero es el lugar donde eres esclavo. Y es lo que vamos a ver en los próximos estudios, cuando dicen, lo que pasa es que allá comíamos cebollita y comíamos carne de balde y era todo fantástico, pero éramos esclavos. Estaba muy lindo, pero éramos esclavos. Hermano, la libertad tiene un precio. La libertad tiene un precio. Pero ese precio consiste en renunciar a las comodidades que engañosamente te ofrece, ¿verdad? Y se requiere de una elevación espiritual. Esto es para que puedan ser levantados en alas de águilas y traídos hacia mí, dice el Eterno. ¿Sí? Bien, antes del retorno, Efraín deberá alcanzar altura espiritual para ser digno del sacrificio del Mashiach. ¿Sí? ¿Qué significa ser digno del sacrificio del Mashiach? Ustedes vieron la película, algunos la habrán visto, Rescatando al Soldado Ryan. ¿La han visto? ¿Se acuerdan? No sé cuál era el actor. ¿Salía Tom Hanks? ¿Salía? Tom Hanks. Bueno, termina la película diciendo, porque al final sale un destacamento a salvar al soldado Ryan y mueren todos. Y él todos los años, este hombre que finalmente es rescatado, todos los años va a la tumba de aquellos que lo rescataron, que murieron para que él fuera salvo. Y después de muchos años siempre él dice lo mismo, puede ser que haya vivido de manera que honre el sacrificio que hicieron por mí. Fíjense, una reflexión humana común y corriente. ¿Soy digno en mi manera de vivir del sacrificio que se ha hecho por mí? ¿Me estoy preparando para ser levantado en alas de águila? ¿O tomaremos esta libertad con que el Mesías nos hizo libre como una excusa para hacer a nuestra manera? Entonces, vemos que aún la cartografía, en el sentido escritural, así orientada hacia el este, nos habla hacia arriba, hacia arriba. Empecemos a pensar. Cada mandamiento que guardo, por eso son tantos mandamientos, son como escalones, es una escalera, hacia arriba. Hacia arriba. Cada vez que dejo de la desobediencia, me libero de una carga y voy hacia arriba. Hermanos, no empecemos a mirar hacia atrás. La verdad es que la escalera para abajo es más linda que para arriba. ¿No es cierto? Para arriba es más difícil, me quedo sin aire y a veces
Bueno, hay un descanso y me quedo ahí en el descanso un ratito, pero hacia arriba, muchachos. Entonces, me remito a las palabras del Mashiach, como que me debo preparar para que Él y el Padre vengan a mí. Juan 14, verso 23. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Amén. Así que yo los invito, hermanos, a que ahora nos pongamos de pie, porque con esto terminamos esta primera parte del estudio. Amén.